Bien, hay entonces dos tipos de líneas eléctricas, las subterráneas y las aéreas. Las subterráneas se utilizan más en las zonas urbanas porque tienen la ventaja de que son más seguras no entorpecen, digamos, la estética del lugar. Las líneas aéreas se utilizan más para las zonas suburbanas o las zonas para transmisión a largas distancias. Hay acá yo les voy a hacer, acá hay digamos, una forma de ver qué cosas son más importantes o qué problemas traen las líneas aéreas y qué problemas las subterráneas. Las aéreas traen, acá en rojo está representado el equivalente del inconveniente de las aéreas, ¿no es cierto? En rojo, y en verde las subterráneas. O sea, la radiointerferencia, ¿no es cierto?, en las aéreas es importante, digamos, o sea, ustedes van a ver que cuando pasan con el coche escuchando la radio por debajo de una línea, van a sentir un zumbido, y eso es debido a la radiointerferencia. También hay un ruido audible, digamos, cuando la tensión es alta se siente el ruido. También produce efectos sobre el ganado o sobre digamos, las personas, o sea, hay un campo magnético importante, entonces no hay que exponerse mucho tiempo. También efectos sobre la agricultura, porque la línea aérea se plantan postes en el medio del campo, por decir así, o en una zona donde hay agricultura. En cambio, la línea subterránea va por debajo tierra, tiene el problema que si se zanjea esa zona, sí ahí produce efecto, digamos, la línea subterránea. Sobre la naturaleza, por supuesto que sí, la línea aérea se ve más, entonces interrumpe, por decir así, el paisaje. La ocupación del terreno también ocupa más lugar porque las torres ocupan lugar y también se hace lo que se llama una zona que se expropia, digamos, o sea, un electroducto se llama, o sea, una zona como si fuera una calle donde no se pueden plantar árboles, no se puede usar ese lugar, y ese electroducto tiene un ancho de 2 veces la altura de la línea. Después de depreciación del terreno, por supuesto que la línea aérea también deprecia más el terreno porque ya le quita una franja, digamos, al agricultor, y efecto del campo eléctrico también, o sea, al tener un potencial, digamos, o sea, eléctrico cerca de la Tierra, tenemos un campo eléctrico presente. Y también el efecto magnético que decíamos, ya lo dijimos, y también un impacto visual, que también lo dijimos, o sea, por decir así, este, estropea el paisaje. Pero con respecto al aspecto económico, fíjense, la línea subterránea, que es lo verde, es mucho, mucho más cara que una línea aérea. Por eso, si bien la línea subterránea tiene todas las ventajas a su favor, ¿no es cierto? Cuando vamos a hablar de costos, ¿no es cierto? Ya no de técnica, la línea subterránea es mucho más cara. ¿Cómo se hace una línea subterránea? Se hace con un cable subterráneo, ¿no es cierto? Casualmente este es el número que le da a Irán, el 2178. Este cable tiene, en este caso, tiene 4 conductores de cobre y cada uno está aislado, ¿no es cierto? Y a su vez hay una segunda aislación que es esta violeta y hay un relleno que es esta parte blanca. También los hay de cobre y de otra forma, perdón, de aluminio, ese era de cobre y este de aluminio. Este es el cable que se llama sectorial, o sea, acá ya el conductor no es redondo, sino tiene un cuarto, ¿cierto?, de circunferencia, y esto lo hace mucho más fino para una misma sección. El cable sectorial es mucho más fino que el cable circular, por decir así. O sea, normalmente se utiliza en lugares donde el diámetro del cable es importante.
o sea, o no hay lugar para el pasaje del cable. Estos cables vienen en una bobina, o sea, arrollados. Vamos a ver que como todos los cables, pero esto es un elemento que se requiere de esta bobina después para el tendido del cable. El cable se tiende normalmente bajo tierra, la profundidad aconsejable, ¿no es cierto?, es 70 centímetros, y se tiende, digamos, primero se hace una zanja acá, y se pone arena, se le hace lo que se llama una cama de arena, para que después con la presión, digamos, del terreno no se llegue a romper el cable. O sea, normalmente se hace la parte de abajo de arena y unos 10 centímetros arriba también para protegerlo. Y se ponen después ladrillos en forma atravesada como está o en forma longitudinal, en general la atravesada, para que, más que nada para protegerlo, si acá vienen con una zanjadora, por decir así, una máquina zanjadora, el ladrillo no lo va a parar. Pero si se está acá, por ejemplo, se empieza en el terreno a hacer pozos con una pala, cuando una persona encuentra varios ladrillos, sabe que abajo hay un cable, digamos, o sea, se da cuenta, por decir así, que abajo hay un cable. Por eso el ladrillo, si bien no lo protege totalmente, pero sí es un elemento de alarma. También para una máquina excavadora, también si el maquinista está atento, digamos, cuando ve los ladrillos para. Pero normalmente esas máquinas son muy fuertes y por ahí rompen los ladrillos y rompen el cable. Este es un tendido típico, digamos, acá en la zona urbana. O sea, se hace una zanja, se tiende el cable y después se pone todo lo que decíamos. Arriba se ponen los ladrillos. Pero esto para un tendido de baja tensión. Para un tendido de media tensión ya el asunto es un poquitito más complejo. O sea, ya ven que ustedes acá la bobina de cable con respecto a las personas es mucho más grande, entonces el cable también es mucho más pesado, más grande, por lo tanto se utilizan rodillos para guiarlo. O sea, en las zonas rectas se utilizan este tipo de rodillos, o sea, el cable descansa sobre el rodillo y aparte como esto gira, no lo, no lo lastima el cable, por decir así. Para las zonas curvas se utilizan estos rodillos guías en forma curva. Acá podemos ver nosotros dos fotos, o sea, este es un tendido, el cable mientras va recto se utiliza este tipo de rodillo, y en las curvas, si la curva es amplia, se pueden también usar los rodillos anteriores, pero sobre la pared se pueden poner los rodillos para no lastimar el cable. ¿Cómo se lo tira el cable? El cable se lo tira, digamos, si el cable es de aluminio, ¿no es cierto?, es mucho más débil mecánicamente que el cable de cobre. Entonces, cuando el cable es de aluminio, yo no puedo hacerle una fuerza mayor a 3 kilos por milímetro cuadrado de cable. Y en el caso que es de cobre, puedo traccionarlo con el doble de fuerza, o sea, 6 kilos por milímetro cuadrado. Normalmente acá en la parte terminal del cable se pone esta cabeza de tiro que agarra perfectamente al cable. O si no, se utilizan las mangas tiracable, que esto es directamente como si fuera una malla que se pone acá alrededor del cable, digamos, y es mucho más larga que la cabeza de tiro, y entonces al tirar de acá esto se aprisiona contra el cable y me permite a mí tirar el cable. Porque el cable normalmente cuando es de media tensión se utiliza una máquina que se llama cabrestante, ¿no es cierto? Se pone, por decir así, la bobina con el cable, acá estaría la cabeza de tiro, ¿no es cierto? Esta sería, digamos, un cable de acero que se tira, el cable de acero del cabrestante que se tira previamente por los rodillos acá y se engancha, ¿no es cierto?, en la cabeza de tiro, y esta máquina empieza a hacer fuerza y a traer el cable. Acá tiene, digamos, unos indicadores, ¿no es cierto? Indica el esfuerzo de tiro para no pasar, ¿no? Y también tiene un paro automático si esto se traba por alguna cosa, y aparte un registrador.
Las líneas subterráneas tienen, digamos, o sea, este problemita. Acá nosotros vemos que cuando hay una falla en una línea subterránea, ahí sí es grande el desastre que se arma, digamos, para ubicar la falla. Después, las líneas aéreas, ¿no es cierto? Normalmente se utiliza un poste, que puede ser un poste de madera o de cemento, como en este caso, y arriba va lo que se llama una cruceta de madera, en este caso, y estas son dos tillas que la sostienen a la cruceta para que no se gire. Arriba hay 3 aisladores para las 3 fases. Estos aisladores se llaman a perno fijo porque directamente están sostenidos, están agarrados a la cruceta por un perno. Entonces esto sería, digamos, una línea coplanar típica de aislador a perno fijo. Esta es la línea más común, esta porque sería una línea de media tensión, tiene 3 cables nada más, pero en las líneas de baja tensión podemos ver cuatro cables porque van las 3 fases y el neutro, o 5 cables a veces porque va el cable del alumbrado en las zonas urbanas. Esta sería la cruceta de madera que va en la cima del poste. También se utiliza, digamos, o sea, una disposición así triangular, o sea, los 3 cables acá hacen un triángulo. En este caso me exige, digamos, una cruceta un poco más chica, pero sí me exige un poste más alto para el último conductor. Los aisladores están normalmente, cuando las líneas son como esta de aluminio, se agarran con un collarín, ¿no es cierto?, al aislador, o sea, el cable, este sería el cable pasante acá, y se agarra con este collarín al aislador. También se puede atar, digamos, en forma directa. Antiguamente no existían estos collarines, se ataba directamente la línea al aislador. Pero hoy en día se tiende esto mucho más rápido y más sencillo. Esta sería una línea que tiene una disposición en bandera, se llama. Esto se utiliza para las zonas urbanas, para que los cables no se acerquen. Por lo general, acá está, si bien esta foto está en una zona rural, pero si fuera en una zona urbana, de este lado estaría, digamos, la edificación, ¿cierto? Del lado de la espalda del poste, entonces no hay posibilidad de que los cables se acerquen a las viviendas. En este caso, inclusive tiene, digamos, o sea, una doble aislación para mantenerlo perfectamente en posición al cable, porque cuando está agarrado por una sola cadena de aisladores, o sea, el viento lo puede llevar hacia el poste. Arriba hay una cruceta, ¿no es cierto? Una ménsula. Acá cuando son, digamos, o sea, de hormigón se le llama ménsula. Acá hay una ménsula pequeña, digamos, porque hay un cuarto cable que es el hilo de guardia. Este cable por lo general es de acero puro porque no va a llevar corriente, solamente está funciona como un pararrayo. En el caso de acá haya una descarga en la línea, lo primero que ve el rayo, digamos, y está más cerca de la nube, es este cable, por lo tanto va a caer aquí y protege a los 3 conductores que son los que llevan electricidad. Esto a su vez, después vamos a ver, está conectado a tierra en cada poste. Para las líneas de media tensión y de alta tensión se utilizan, digamos, cables de aluminio y acero, o sea, por la parte exterior es de aluminio y la parte central es de acero. La parte de acero es la que hace la fuerza, la que sostiene el cable, ¿no es cierto? Y la parte de aluminio es la que conduce la electricidad. Porque ustedes vieron que en corriente alterna, por un efecto que se llama de autoinducción, el campo magnético que produce la misma corriente hace que lleve a los electrones a la periferia, a la zona periférica del cable. Entonces se pone el aluminio acá en la periferia para que conduzca la electricidad y para que haga la fuerza mecánica, porque el aluminio es muy débil. Si fuera de aluminio solo, este cable no duraría
nada, se rompería fácilmente. Acá vemos también un cable de aluminio acero, pero de más hebras, por decir así. Y este sería un cable de aleación de aluminio. ¿eh? El de aleación de aluminio sí ya es el cable tiene, digamos, fortaleza mecánica, entonces no es necesario la parte de acero para sostener la parte mecánica. Para el hilo de guardia se utiliza, digamos, o sea, el cable de acero, como yo les decía, macizo, pero también hoy en día se está usando mucho para el hilo de guardia un cable que tiene un núcleo de fibra óptica. O sea que dentro del cable del hilo de guardia hay muchos conductores de fibra óptica, porque como este cable, digamos, el cable del hilo de guardia nace en el principio de la línea, por decir así, y termina en el final de la línea, se aprovecha el hilo de guardia o de la parte interna del hilo de guardia para las comunicaciones que, que son necesarias entre su estación y su estación, o entre una central generadora, ¿no es cierto? Y entre, por decir así, la zona donde sale la energía eléctrica y es donde llega. Y aparte para comandar también, esto sirve para mandar señales de comando, para poder yo hacer comandos a distancia de las instalaciones. Todos estos cables también vienen en bobinas y se tiran en forma similar a digamos, a los cables subterráneos. Para para las líneas, digamos, o sea, ya de media y alta tensión, se utilizan normalmente cadenas de aisladores y postes. Este tiene una disposición triangular, ¿no es cierto? Pero tenemos 3 cadenas de aisladores. Este sería un poste de suspensión. O sea, una línea eléctrica tiene normalmente un poste de amarre o de retención en el inicio, y después tiene, la mayoría son postes de suspensión, y depende del largo de la línea, ¿no es cierto?, una determinada, esto es un cálculo mecánico que hace, cada determinada distancia se pone un poste de retención o de amarre, para que este poste hace la fuerza, digamos, o sea, sostiene el conductor, porque el conductor viene acá y está agarrado de esta cadena de aisladores, ¿no es cierto? Y después hay una cadena de aisladores para continuar para el otro lado, y acá hay un puente que une el cable que llega de acá y sigue la línea. O sea, se utilizan estos dos tipos de cable, el de suspensión, estos dos tipos de soportes en este caso serían postes de cemento, de suspensión y de amarre, o de doble retención, le llamábamos nosotros también, porque hay una retención por este lado y otra retención por este lado. Y después estaría el poste terminal, ¿no es cierto?, que hay uno en cada extremo de la línea. Vieron que el anterior era el de amarre, era doble, y este es triple, porque acá, aparte de haber una doble retención, porque estas cadenas son de retención, hay también un ángulo de la línea. Entonces acá aparece un tercer poste para poder sostener la fuerza. Esta línea hace fuerza en este sentido, y la que va para el otro lado en este sentido, por lo tanto hay una resultante acá al medio, por lo tanto aparece este poste para equilibrar mecánicamente esa fuerza. Estos se llaman vínculos, o sea, los 3 postes se vinculan para poder hacer una fuerza en conjunto. Acá ya se ve que ven en el próximo poste hay un poste ya de suspensión. Y así sucesivamente hasta llegar a una determinada distancia donde hay que retenerlo, y iría un poste de retención. O el terminal en caso de que termine la línea. También hay estructuras que son metálicas para las líneas ya de muy alta tensión, como por ejemplo, nosotros tenemos acá un ejemplo bien cerquita en el Chocón. Las líneas que salen en el Chocón son de 500.000 volts, o sea, 500 kilovolts,
y esas tienen estructuras metálicas ya, y la altura es mucho más importante. Fíjense que acá estamos hablando de más de 35 metros, y acá tienen dos hilos de guardia. Este es un hilo de guardia y este es otro hilo de guardia, para poder proteger, o sea, los conductores que van acá. Acá dirían las tres fases. En este caso, los conductores, digamos, o sea, son cuatro cables, ¿eh? Esto por razones de construcción y por razones también de inductancia, digamos, para bajar la inductancia de la línea se abre en cuatro haces. Este sería un poste de retención, ¿no es cierto? Y tenemos este que sería lo de suspensión, son un poco más sencillos. Este poste tiene acá esto que se llama una rienda, ¿eh? O acá le llaman cuerda de arrestamiento, es más complicado, es una rienda simplemente de acero, y acá otra rienda, porque este poste, si no estuvieran estas riendas, no tiene equilibrio, por decir así. Y acá, para que no se acerque, digamos, a la estructura, tiene doble cadena de aisladores. Y como siempre tenemos un doble hilo de guardia, o sea, tenemos un hilo de guardia acá y otro hilo de guardia acá. Porque el hilo de guardia más o menos protege un ángulo de 45 grados, o sea, si yo trazaba un ángulo de 45 grados acá para cada lado, fíjense, si tuviera este solo hilo de guardia, este cable estaría protegido, pero este podría ser, pero este no, porque ya acá está mucho más allá de los 45 grados. Entonces se pone doble hilo de guardia, entonces tengo un cono de protección acá de 45 para cada lado y otro de 45 para cada lado acá. Entonces protejo las tres fases. Esa es la razón del hilo de guardia. Todas estas cadenas, ¿no es cierto?, que están compuestas por aisladores, son de esta forma. Los aisladores se llaman de suspensión y pueden ser de porcelana, como estos, ¿no es cierto? Esto sería una caperuza que es metálica, porque esta es para unir con el que sigue, con el aislador esto, digamos, o sea, va en esta ranura, va enganchado en esta ranura, y así sucesivamente. Este tiene una caperuza, el próximo con la ranura se engancha acá y se forma una cadena. Porque estos aisladores más o menos aíslan más o menos unos 15 kilovoltios. O sea, por eso yo cuando veo una línea, digamos, de acuerdo a la cantidad de aisladores, puedo saber más o menos de cuánto es la línea. Aparte, el aislador tiene que, de aislar la línea, tiene que eh, también mantener una fuerza mecánica. O sea, muchas veces ustedes vamos a ver ahora que después que hay cadenas dobles, y no es el problema eléctrico, sino de fuerza. También hay aisladores de vidrio. Hoy en día se está usando mucho el aislador de vidrio o los aisladores en lugar de marrones de color celeste, por un problema de que a veces los rompen, digamos, la gente que sale a cazar, cuando no encuentra nada, dice, bueno, tiremos la de los aisladores. Y si el aislador es marroncito, se ve muy bien, pero ya cuando es, digamos, de lejos, cuando es clarito o blanco, ya no se ve tan fácil. Esto sería, digamos, una cadena de aisladores, ¿no es cierto? Y a su vez tienen acá tienen como unos cuernitos, digamos, unos ganchos acá, que estos son para proteger la cadena de aisladores, porque si cae, supongamos, o aparece una sobretensión en el cable, si la tensión es muy alta, ¿no es cierto?, contornearía acá los aisladores, sería por acá el arco y a tierra a través de la estructura. Entonces esto, fíjense que acá la sobretensión encuentra un camino mucho más directo entre este cuernito y este cuernito, y salta el arco acá y no se rompen los aisladores. Después tienen un elemento ya lo vamos a ver ahora en detalle, de amortiguador de vibraciones mecánicas. O sea que acá en una retención, por decir así, viene el cable, así está agarrado acá con una grapa de amarre que se llama, y de acá sale, digamos, el conductor y va al otro lado, digamos, de la otra cadena. Acá se lo puede ver en este dibujo, digamos, o sea, pueden hacer una cadena de suspensión, entonces está vertical. Acá está la grapa de suspensión que agarra el cable,
Esto todo es articulado, acá tiene una rótula para que esto se pueda mover, porque cuando hay viento, digamos, o sea, estas cadenas se mueven un poco. Y esta sería una cadena, digamos, de amarre o de retención. En este caso el cable llegaba por acá, esta es una grapa de amarre, ¿no es cierto? Y pasa a la otra cadena siguiente. Acá en las cadenas de suspensión, digamos, también están estos, se les llama normalmente el nombre técnico, yo le decía cornito, que son explosores, se llama explosor. Porque fíjense acá, si acá pasa el cable, ¿no es cierto? Acá está agarrado a la estructura, que está puesta a tierra la estructura. Si acá hay una sobretensión, por decir así, y no estuvieran estos explosores, por la parte metálica que es esta, acá se contornaría el aislador y así sucesivamente hasta llegar acá y rompería, digamos, la porcelana. De esta forma salta acá el arco y puentea la porcelana. Porque esto ocurre cuando hay una sobretensión. Con la tensión nominal, digamos, acá no puede haber, digamos, saltar un arco. Se necesitan muchos, muchos kilovoltios para llegar a romper el aire acá. Pero en el caso de una sobretensión que cayera un rayo en la línea, los explosores actúan, ¿no es cierto? Y salvan la cadena de aisladores. Hay explosores en esta forma y también hay explosores de esta forma. Acá estaría a todo esto, todo se le llama morcetería. Acá está un poquitito más en detalle cómo está agarrada la cadena, digamos, con este anillo y con este péndulo al poste. Y por este lado, ¿no es cierto?, tiene acá una órbita que se llama de enlace y después está la morsa o la grapa de suspensión. Y el cable pasa por acá y ustedes ven que acá el cable, si bien el cable tiene este grosor, acá hay algo un poco más grueso que se llama performado, que se le pone al cable, porque acá este cable cuando hay viento vibra, ¿no es cierto? Y este es el punto fijo. Si yo tengo algo agarrado acá y vibra por este lado, es ahí donde se rompe, acá en la boca de la morsa, de cualquiera de los dos lados. Entonces se lo refuerza con un preformado, que ahora les voy a mostrar cómo es el preformado, para que esas vibraciones no rompan el cable. Las líneas eléctricas normalmente en las zonas donde, aunque no haya vientos grandes, aunque haya una pequeña brisa, vibran. Así como vibra, digamos, la cuerda de una guitarra, y a la larga, si eso no está protegido, digamos, se rompe acá y se corta el cable. Los preformados directamente es una, por ejemplo, de aleación de aluminio, es una barra de aleación de aluminio, pero que tiene esta forma. Entonces yo la puedo poner, digamos, de esta forma y formar esto. Sirve también para hacer reparaciones. Fíjense acá con si acá se está cortando, digamos, unas hebras del cable, este sería el cable de la línea, si se está cortando, si esto se deja, esto empieza a deshilacharse y llega el momento en que se corta el cable. Entonces una forma de salvarlo el cable sin cambiar el cable es con estos performados. O sea, se lo recubre con ese preformado. Yo a veces me sale el nombre, esto es una marca, se llama Amorrod, nosotros antes le llamábamos Amorrod a esto. Es el preformado que protege, digamos, los cables. Cuando yo necesito más fuerza mecánica, lo que se hace, se ponen doble cadena de aisladores, ¿no es cierto? Acá puede haber dos dibujados, pero fíjense que acá está cortado porque puede haber la cantidad necesaria para aislar la línea. Y esto normalmente se utiliza, digamos, o sea, en las retenciones. O sea, fíjense que acá llega, el cable es retenido acá, este es un yugo, o sea, hay uno de cada lado que mantiene la cadena de aisladores, y esta, por supuesto, que resiste mecánicamente mucho más que una cadena simple de suspensión. Para el hilo de guardia se utiliza este tipo de morsa, que es muy parecida a la de suspensión, pero puesta
en distinta posición, ¿no es cierto?, hacia arriba, y acá pasa el cable, el hilo de guardia, pasa por esta morsa, o sea, sostenido por esta morsa, pero de la morsa sale, digamos, o sea, un chicote de cable que va a ir agarrado acá en esta abrazadera, y esta abrazadera tiene un bulón acá, y este bulón está unido a un hierro del poste, ¿no es cierto? Y ese hierro del poste llega hasta abajo y ahí se pone a tierra. Por eso el hilo de guardia está puesto a tierra en todos los postes. ¿Eh? Esta morsa es fija porque fíjense que está metida dentro en la cabeza del poste y con hormigón. O sea, si acá todo el poste por adentro, como es hormigón armado, el poste armado quiere decir que tiene hierros adentro, y por fuera yo veo nada más que el hormigón, pero esos hierros están, digamos, o sea, todos unidos, y acá también están unidos a un nuevo tornillo que los liñeros le llaman bloquete, un tornillo de media, y de ese tornillo se saca, digamos, un cable o dos cables, como en este caso, y va a una jabalina y está puesto a tierra. De esa forma se ponen a tierra todos los postes, para el caso de las descargas eléctricas. Y acá se pone también, fíjense, acá está dibujado, acá estaría el hilo de guardia que recién acabamos de ver, pero también en cada cruceta, acá en cada ménsula, hay, digamos, acá hay acá iría agarrada la cadena, estos de hierro, entonces hay un cable que sale de ahí y va a un bloquete, o sea, a un tornillo, y se conecta a tierra. Lo mismo de este lado y de este lado. Acá está visto de arriba, fíjense, si acá estaría donde está agarrado la cadena para abajo, ¿no es cierto? Y acá está el cable que va a ir a un bloquete, a un terminal acá. Y la puesta a tierra. Bien, para unir los cables, porque fíjense, por ejemplo, las bobinas de cable, por el peso y por el tamaño, no se pueden hacer. Se pueden hacer a pedido digamos, de muchos metros, pero normalmente vienen ya de una cantidad de metros específica que se puede manejar. Entonces, cuando yo tengo una línea, por ejemplo, no sé, de acá a Catril, que hay 130 kilómetros, no puedo comprar una bobina de 130 kilómetros de cable, se compran bobinas de 2.000, 3.000 metros, entonces tengo que empalmar los cables, y para empalmar los cables se utiliza lo que se llama un manguito de empalme. El manguito de empalme no es nada más que un tubo, ¿no es cierto?, en donde se va a poner ahora el cable por un lado y por el otro lado, y esto después se lo aprieta, ¿no es cierto?, se lo extruye con una pinza de compresión. ¿Eh? Entonces el cable, fíjense esto, si yo lo mirara acá de frente, antes de comprimirlo, ¿no es cierto?, estaría el cable de adentro, vería todas las hebras del cable, el borde del manguito, que sería este de acá de frente, pero cuando lo aprieto con la pinza de compresión, esto se vuelve hexagonal por afuera y comprime al cable y no permite que esto se salga. Se evitan de hacer todos estos empalmes porque esto cambia un poco ya el peso del cable. Si acá viene viento del costado, acá hay una determinada área y acá hay mayor área, o sea, los empalmes se tratan de evitar. ¿Cómo se evitan? Se los hace en las retenciones. En los postes de retención, ahí se empalma, por decir así, porque ya directamente ahí no necesito yo un manguito de empalme, sino directamente llega un cable por un lado y el otro llega por el otro, y estos acá, los chicotes, se empalman directamente con morsas. ¿Eh? Esta sería una pinza de compresión. Fíjense, acá tienen las mordazas, en general son hexagonales, por eso una vez que yo aprieto el cable queda de forma hexagonal. Estas hay de todo tipo, hasta de muchas toneladas, digamos, como para comprimir manguitos. También se puede empalmar un cable que sea de aluminio cero.
Fíjense, ahí necesito hacer un doble empalme, porque se acuerdan por adentro, el cable de aluminio acero tenía acero. Acá estaría dibujado, esta sería la parte del aluminio y esta sería la parte de acero. ¿Eh? Por otro lado vengo con el otro cable, esta es la parte de aluminio, esta es la parte de acero. Entonces, primero se enfrentan las dos partes de acero acá y se le pone un manguito, que sería el más oscuro acá, y se lo comprime, o sea, se empalma el acero primero, y después se pone el manguito, por decir así, este que estaba corrido a un costado, ¿no es cierto? Se lo trae ahora a la zona de empalme y se lo comprime. Entonces, acá estaría, digamos, o sea, de nuevo antes de la compresión, la parte, digamos, o sea, la parte, acá hace un corte en la figura acá en esta zona, entonces se ve cómo se comprime la parte de aluminio, y acá estaría antes de la compresión el manguito de acero, y después de la compresión el manguito de acero. Bien, para evitar las vibraciones, que en las líneas de baja tensión no es tanto el problema, pero las líneas de media tensión y de alta tensión sí traen problemas, y a la larga se pueden cortar los cables. Se utilizan estos tipos de amortiguadores, que tienen este nombre raro, stock bridge. Esto va con esta morsa, por decir así, acá se hace pasar el cable y acá tiene, digamos, o sea, dos pequeños pedazos de cable y estos contrapesos. Estos contrapesos vamos a ver que ahora amortiguan la vibración. En general, cuando se va a hacer una línea, o se ha hecho una línea, digamos, y no se han puesto las morsas, se puede medir la vibración. Esto también es una morsa que se coloca y este es el sensor de vibraciones y me puede registrar a mí las vibraciones que hay en un determinado lapso de tiempo, un mes, 2 meses, lo que sea, en esa línea, para poder calcular, ya esto es un cálculo mecánico, para poder calcular los amortiguadores de vibración. Los amortiguadores de vibración tienen estas dos formas, digamos, esta forma acá, esta es una parte flexible y estos serían los contrapesos. En este caso se mueve el contrapeso con el, con el flexible tanto para un lado como para el otro, y esta es la otra forma que vimos acá, que el cable entra, digamos, acá, ¿no es cierto? Y esto tiene movimiento en la parte de adentro. Esto es muy importante porque, sobre todo en líneas eléctricas donde hay zonas de vientos laminares, que se llaman, o sea, vientos como, por ejemplo, en la zona donde hay una montaña o bardas, eso, el viento, digamos, o sea, viene rasante, por decir así, después se eleva y eso produce, eso produce turbulencia, digamos, y hace vibrar las líneas. Entonces, el cálculo está sobre todo, el cálculo mecánico en los contrapesos y en la distancia a que se colocan de la morsa, ¿no es cierto?, de suspensión de esta línea. O sea, se colocan a una determinada distancia para amortiguar las vibraciones y que la vibración no llegue acá, porque esta es la zona más débil, o sea, lo que el cable, a medida que se acerca a la morsa, por decir así, o sea, al punto fijo, por decir así, es donde se hace más peligroso. Ustedes vieron que cuando ustedes quieren cortar un alambre, lo que hacen es lo mueven para un lado o para el otro varias veces y se termina cortando. Con el cable pasa lo mismo, por eso tengo que amortiguar la vibración con estos elementos. Este sería, digamos, un caso, digamos, de una doble retención, o sea, acá las tres fases vienen, digamos, o sea, acá están retenidas por estos tres aleadores y acá sale, digamos, el cable que venía de acá, que está agarrado con esta morsa, sale para este lado. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, con una grampa acá se lo empalma. Por eso yo les decía que se utilizaban los postes de retención. Este es un poste de retención muy moderno porque acá tiene, como es en bandera esta línea, digamos, acá tiene tres aisladores fijos, o sea, en barra,
que lo que hacen es separar, digamos, el cable del poste. Estos aisladores de barra que se llaman, se están usando, digamos, mucho cada vez, y ya, fíjense acá, este es un aislador de barra también, porque no tiene como los otros varias campanas. Tiene varias campanas, pero son fijas todas, ¿eh? O sea que forman una barra como está acá, ¿eh? Una barra como está acá. Esta es la que veíamos para separarlo del poste, y esta sería para una cadena de suspensión, ¿eh? Fíjense que estos son los aisladores más modernos, ya no vienen de color ni blanco ni marrón. El color más tradicional que tenían los aisladores, y que ustedes lo van a ver en todos lados, es marrón. Pero se tiende ahora a utilizar este tipo de color que se confunde con el cielo, o sea, para que, como yo les decía, o sea, si alguien le quiere tirar un tiro acá, ya al cerrar un ojo ya lo confunde con el cielo y no es tan fácil apuntarlo. Y a su vez no son rígidos de porcelana, sino son de materiales especiales que no tienen, digamos, o sea, la rigidez de la porcelana. También ustedes sobre las líneas habrán visto este tipo de boyas. Este tipo de boyas se utiliza cuando yo quiero señalar nada más que esto es directamente como una pelota de plástico que se pone en el cable de color rojo, para que, digamos, sea visible, digamos, es una alarma, ahí hay un cable, porque sobre todo en las líneas que están cerca de los aeropuertos se utiliza esto porque a veces en los aviones no vienen a tanta velocidad que no ven los cables, digamos, no es fácil verlo. Y entonces se utilizan estas boyas para indicar, ¿no es cierto?, de que hay una línea eléctrica. Y también se utiliza, digamos, acá en este caso un cablestante para el tendido de los cables de una línea aérea, ¿eh? Acá tenemos, fíjense, acá tenemos un poste de doble retención, acá tenemos otro. Normalmente cuando hay un cruce así de un camino o de una vía de ferrocarril o un cruce vial, se utilizan a cada lado dos postes de retención, ¿eh? Porque la línea, fíjense que se mantiene un poco más alta, y aparte, si se cortara acá, no afecta a toda la línea. Esto es, inclusive para los cruces de ferrocarril, se ponen acá abajo digamos, unos hierros, una malla, para que no, en caso que se cortara, no cayera sobre las vías, ¿eh? O si se cortara, digamos, toca ese fierro que está puesto a tierra y saltan las protecciones de la línea y no se electrocuta, no se le da tensión a las vías. Acá, en cada cadena de aislador, lo vamos a ver ahora, ya ahora no se ponen los rodillos, sino se ponen directamente unas roldanas, ¿eh? Se pasa por el cable por acá. Estos dos hierros de acá es para que no se salga el cable, para poderlo sacar yo cuando lo necesito sacar. Y se tira de la misma forma con un cablestante, ¿no es cierto? Y primero, como teníamos acá, primero se tira un cable de acero y después se va llevando el cable. Hay otro tipo de líneas que se utiliza mucho hoy en día en baja tensión. En media tensión puede haber algunas, pero no muchas, ¿eh? Que se llama preensamblado. El cable preensamblado tiene la ventaja que no es ni un cable subterráneo, pero tampoco es un cable sin aislación, como teníamos los cables de acero que vimos hoy, de aluminio acero, que no están aislados. Este tiene una aislación individual, cada conductor del cable, y también utiliza el mismo tema que la línea aérea. O sea, acá fíjense, si lo vería de frente, tengo tres cables que son iguales y un cable que es distinto, que este sería de acero. Entonces se utilizan estos tres cables de aluminio para las bases y el neutro de acero, porque teóricamente, si el circuito está equilibrado, el neutro tiene que venir cero, o si estaría perfectamente equilibrado, cero corriente, y si está apenas desequilibrado, una pequeña corriente. Entonces se utiliza el neutro
como para hacer el esfuerzo mecánico del cable, y para usarlo como neutro. Esto va colocado en los postes, ya ahora no necesito alejarme del poste, directamente se utiliza este tipo de, acá se llama PKS, ¿no es cierto? Este soporte, que fíjense que tiene muy poca distancia. ¿Por qué? Porque directamente el cable está aislado. Esto es muy útil, esto nació en las zonas urbanas, digamos, porque los árboles, antes cuando se utilizaba cables sin aislación, digamos, o sea, el cable aéreo desnudo, cualquier árbol que tocaba hacía saltar la línea. En cambio, esto ya, al ser aislado, no hace saltar la línea y también es más seguro, porque si alguien toca este cable, digamos, no toca algo que tenga tensión, digamos, lo tiene tensión interiormente. Se utiliza estas morsas para suspensión y para retener el cable se utiliza este tipo de morsa. ¿Eh? Y cuando el cable es un cable terminal, por ejemplo, de baja tensión y va a una casa, al pilar, directamente se utiliza este tipo de morsa, que es una morsa así troncocónica, se llama, que tiene una parte de plástico que lo aprieta, cuanto más se tira de acá, más se aprieta, y de acá se baja con el cable que va al pilar. También se puede usar este tipo de derivación que se utiliza, digamos, o sea, con una morsa que tiene este tipo, digamos, tiene dientes acá, y al tener estos dientes, cuando yo la aprieto acá en el cable, supongamos esta es la fase que queremos conectar a una casa, entonces se aprieta acá y los dientes estos, digamos, o sea, se conectan con el cable y por otro lado se sale con el cable que va a la derivación a la casa. O sea, acá está, digamos, cómo se aprieta. Esto es interesante porque no tengo que andar haciendo empalmes, no tengo que andar haciendo nada directamente, y esto normalmente en los dientes acá directamente tiene un inhibidor de corrosión para que después los cambios de temperatura, la humedad y todo eso no directamente no produzcan, digamos, una parte aislante que produciría un arquito y que a la larga produciría calor y podría deteriorar el empalme. Bueno, esto es lo que le quería comentar sobre líneas. Acá vamos